Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5, estamos en Edon FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores, estamos en el 98.5 de su dial y a través de www.adeonlavalleja.com.uy y por Radio Garden. Tenemos entrevista telefónica. Yo les voy a contar antes de darle la bienvenida a nuestro querido Santiago Cardoso, es que este lunes va a haber un evento vía Zoom donde presenta Leonardo de León, nuestro querido Leonardo de León y Cecilia Mansione. Va a ser el lunes 16 de agosto a las 20 horas. A través de Zoom van a presentar el libro El colimador fallido de Santiago Cardoso. Y a nosotros nos pareció muy interesante esta modalidad de poder presentar libros, así sea a través de la plataforma Zoom, y más cuando vienen de la mano de Cecilia y de Leonardo. Nos metimos en el medio y dijimos, bueno, quiero conocer a Santiago Cardoso previamente, lo vamos a entrevistar y le damos la bienvenida para conocer al autor, que nos cuente un poco del libro y ponernos en sintonía y dejarnos prontos para que el lunes, a través de la plataforma Zoom, podamos disfrutar de la presentación de un nuevo libro. Santiago, bienvenido a la mañana. Buenos días, Mario, muchas gracias por la llamada. Vos sabés, Santiago, que a nosotros nos generó primero curiosidad el nombre, El colimador fallido, ese tipo que apunta y erra. Y erra, exactamente, sí. ¿Por dónde podemos empezar a generar esa ¿cómo se dice? Esa perspectiva para que digamos, bueno, yo quiero conocer ese libro, quiero leer El colimador fallido. ¿Por dónde podemos arrancar? Bueno, mira, el título es un buen elemento para empezar, porque creo que... La curiosidad, sin duda. Despierta la curiosidad, como te despertó la curiosidad a vos. Viste que el material, el libro como objeto también está diseñado de tal modo que bueno, que hay una mira ahí un poco desenfocada y al mismo tiempo hay una serie de agujeritos alrededor. Exactamente, que no pegan nunca en el lugar donde tienen que pegar. Y bueno, el colimador fallido intenta hacer un nombre que describa, si se puede decir así, lo que es el lenguaje, básicamente, ¿no? Claro. El lenguaje básicamente funciona mal, digamos, nunca logra pegar en el blanco, es decir, cuando uno utiliza una palabra para designar cierta cosa, claro, esa designación por un lado o por el otro falla, o resulta excesiva con respecto a lo que uno quiere decir, o resulta deficitaria, es decir, uno experimenta que la palabra que empleó no alcanza o no es suficiente para decir lo que quiere decir. Entonces hay algo que siempre falla. La diferencia que tiene con el instrumento óptico, el colimador propiamente dicho, es que el colimador, en tanto está en una situación de desperfecto, no sirve y uno lo puede deshacer, te puedes hacer de él y conseguir otro, claro, en perfectas condiciones, pero del lenguaje no podemos hacer eso. Con el lenguaje no podemos hacer eso, y el lenguaje es lo que es y funciona como funciona porque falla, ¿viste? Porque no porque la cosa no camina bien. Entonces el libro trata un poco sobre eso. Claro, porque muchas veces por tratar de ser políticamente correctos, rebuscamos las palabras, tratamos de comunicar. En el caso de este humilde comunicador, tratamos a veces de tratar de ser tan precisos, tan apuntar al blanco, que terminamos rodeándolo y al final después volver es todo hay que hacer un periplo bárbaro. Eso sucede. En este libro se analiza eso de querer ser tan precisos que el lenguaje nos lleva a veces a pegar tan lejos del blanco. Mira, en el libro yo asumo la postura de que dar en el blanco es inherentemente imposible, o sea, no hay forma de acertar al blanco. Si por acertar entendemos que con la palabra o con las expresiones que utilizamos decimos completa y exactamente lo que queremos decir. Claro. Lo que yo desarrollo en el libro es que esa condición del lenguaje, esa naturaleza del lenguaje, que hace que no sea un instrumento, en la medida en que desde ese punto de vista uno no puede deshacerse del instrumento como si fuera un martillo y conseguir uno más grande, uno más chico, dependiendo del trabajo que tenga que hacer, ¿no? Es lo que es, nosotros estamos metidos en ese lenguaje, no podemos salirnos de él, y esa condición, te decía, esa naturaleza, es lo que
lo que fundamenta en todos los sentidos de esta palabra la posibilidad de que haya política. Uh-huh. Esa es la tesis fundamental del libro, de que lo que se llama política, o al menos lo que un autor francés, a quien intento comentar en el libro, se llama Jacques de Rancière, llama política, tiene un fundamento lingüístico, vamos a decirlo así, y ese fundamento es el desperfecto propio del lenguaje, digamos, ese que anda mal y que no hay vuelta. Bueno, esa es la gracia del lenguaje y es lo que hace que exista política, básicamente. Esa es la idea. Claro. ¿Y qué se construye a través de ese desacuerdo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué podemos, a través del libro o a través del uso cotidiano? Porque ahí hay una relación con la política y la filosofía, ¿no? Exacto. ¿Qué podemos construir o desconstruir de lo que estamos acostumbrados a usar ahora? Mirá, vos usaste una palabra recién que es la palabra, es exacta, más allá de que la exactitud no exista, pero es el concepto clave que desarrolla, que casi das en el blanco, vamos a decir, diste en el blanco, que es la palabra desacuerdo. De hecho, el libro es un libro sobre el concepto de desacuerdo, que es, digamos, parte de la columna vertebral de lo que se llama en el libro política, insisto, siguiendo a este autor Rancière, porque el concepto de política que él maneja es muy, muy diferente a lo que habitualmente entendemos por política, incluso desde el punto de vista más corriente y la práctica política de los legisladores y demás. Entonces, ¿qué se puede construir? Bueno, lo primero que se construye es que la realidad misma que nos rodea, nuestra forma de vincularnos con los objetos, así sea un concepto abstracto, el nombre de una persona, un televisor, un termo, un mate o lo que fuera, siempre es una relación mediada, es una relación simbólica, no es una relación directa con el objeto que pueda salirse, eludir o prescindir de las palabras y del lenguaje. Siempre es una relación que está moldeada, digamos, por la palabra, por el lenguaje. De modo que uno puede sostener la tesis de que la realidad, o eso que nosotros llamamos realidad, más que ser, digamos, un montón de cosas que nos rodean o lo que fuera, es una estructuración simbólica, ¿viste? Entonces, cuando uno mira un televisor, esto lo podríamos decir así, además de estar mirando un televisor, lo que está haciendo lo está entendiendo, uno está razonando. Entonces hay todo un tejido de sentido, de palabras que se relacionan entre sí, que se oponen, que se diferencian, ¿no? Que es lo que constituye una lengua básicamente, y es solo a través de esa lengua que nosotros podemos vincularnos con el mundo en términos conceptuales, en términos de razonamientos, y como esa lengua funciona mal, siempre hay lugar para un desacuerdo. Por ejemplo, vos y yo podemos estar hablando de un tema X, y aún creyendo que estamos hablando del mismo tema, podemos estar todo el tiempo como en desacuerdos o en malentendidos sobre ese asunto, y eso se debe a que fundamentalmente la lengua no camina bien, ¿viste? Y no es un problema tuyo, ni mío, ni de otra persona, es que el modo en que nosotros tenemos para relacionarnos con ese tema X ya defectuosamente armado. Claro. Ya desde la esencia mismo podemos tener ahí un paralelismo en desacuerdo, ¿no? De ir caminando por dos cuestiones bien distintas, entrecruzadas, porque estamos interactuando nada más, no porque tengan una cosa que ver con la otra, o en dos cosas que tienen que ver se desvirtúan por el cómo lo presenta cada uno. No, yo diría que la señalás, sabes que tengo un retorno ahí que no sé a quién estoy hablando. A ver, sí, yo lo que pasa es que yo hago silencio porque realmente me encanta comprender, y más cuando se trata de un libro que no leí. Vamos a ser justos y honestos con la audiencia. Entonces, por eso tal vez te haga silencio de más y parezca que quedás solo conversando. Pero no era porque me escuchaba a mí mismo, pero bien. No importa. Entonces sigo. Bien. En realidad la cosa es así, antes de empezar a hablar ya estamos condenados a malentendernos, vamos a decir así, ¿tá? Ajá, bien.
que por más que uno haga un esfuerzo gigantesco para poder entenderse, siempre va a haber un lugar en el que vamos a pisar mal, siempre va a haber un lugar en el que nos vamos a embarrar, va a haber un charco, una cosa así, ¿no? Luego, sobre eso se puede construir una situación en la que cada uno hable o presente el tema de cierta forma y que eso contribuya aún más todavía a fomentar el desacuerdo o ese malentendido. Pero desde el momento en que uno habla, sí, desde el momento en que uno quiere decir algo y para eso tiene que embarcarse en las palabras, eso ya es un malentendido constitutivo, ¿verdad? Sí, pero y sobre eso trabaja el libro. Ese terreno sinuoso, ¿está propuesto por las personas por no entender? ¿O el propio lenguaje te genera ese camino de charcos y saltos? Entonces tenés que transitar por ahí. Exactamente, esa es la segunda, digamos, la idea es eso que vos decís en segundo lugar. El camino sinuoso es el propio lenguaje. Exactamente, el lenguaje es opaco, por naturaleza, y es equívoco. Ajá. Por lo tanto, en la medida en que yo digo algo, estoy arrojando mis palabras al otro, y el otro entiende lo que yo digo en distintos niveles. Y esos niveles no coinciden necesariamente con los míos, y ahí se empiezan a generar desbalances, desajustes, que pueden ser menores, pueden ser muy pronunciados, y al punto de que puede armarse un lío extraordinario. Ni hablar. Pero el problema es que nosotros no podemos zafarnos de eso, porque la naturaleza misma del lenguaje hace que las cosas sean así. ¿Juega algún partido el lenguaje corporal en el caso de, por ejemplo, la expresión política de algo, cuando se enfrenta esa persona al público o a otro interlocutor, o tiene que ver con solamente lo literario, el lenguaje en sí mismo, las propias palabras? No, mira, tiene que ver, sin duda que tiene que ver. De hecho, una de las cosas que yo planteo en el libro es que la actividad política, fundamentada en esta naturaleza del lenguaje, no puede prescindir de la dimensión corporal de los sujetos que hablan. Entonces, hay situaciones en las que uno está expresando ideas, sentimientos o lo que fuera, en una dirección, sí, y el cuerpo de uno, que también habla, y generalmente lo hace a pesar de uno mismo, va en la dirección contraria de lo que están diciendo las palabras. Claro. Entonces vos tenés la situación en la que estás escuchando a una persona hablar, está diciendo algo y más o menos lo estás comprendiendo, pero su cuerpo está diciendo lo contrario. Claro. Y esas situaciones generan como una inverosimilitud que vos te das cuenta de que no le crees al tipo o a la persona que esté hablando, claro, porque no es creíble en la medida en que hay como un desfasaje o una distancia entre lo que su cuerpo dice y lo que él está pronunciando. No sé si me explico. Claro, para poner un ejemplo claro, en ese discurso se está diciendo no va a suceder más tal situación y con la cabeza sienta que sí, mientras dice no va a suceder tal cuestión, o lo contrario, nosotros sí vamos a cambiar y con la cabeza está negándolo. No, nos ha pasado 1000 veces de verlo. Por ahí también genera esa cuestión de desacuerdo sin que el otro sea solamente receptor. Sí, tal cual. Vos fijate una cosa, cuando vos mirás a alguien a la cara, el rostro es algo que en cierto sentido, cuando uno se está comunicando con el otro, pide ser interpretado. Claro, claro. Pero al mismo tiempo el rostro se resiste a ser interpretado. Claro. Entonces, en esa tensión entre una cosa y la otra se producen desacuerdos, interpretaciones erráticas, pero que forman parte del circuito comunicativo, y luego, digamos, construir sentidos comunes es bastante complicado. Claro. Claro. Ni que hablar en el terreno de la comunicación cotidiana, en el terreno de las discusiones políticas, etcétera, ¿no? Todo eso incide y todos somos iguales, digamos, frente a ese fenómeno. Ajá. O sea, ahí hay una condición igualitaria del lenguaje que yo la rescato para construir ese concepto de política planteado por Rancière.
Me imagino también en lo cotidiano se deben de encontrar, digo, obviamente el libro apunta para la política, la filosofía y los desacuerdos, como se planteaba en esa etapa, ¿no? Una mira borrosa y los tiros lejos de donde apunta, pero si lo llevamos al lenguaje cotidiano, para tampoco desnudar tanto el libro y que el lunes disfruten de la presentación como corresponde a través de este evento que se va a hacer en la plataforma Zoom junto a Leonardo de León y Cecilia Mansione, pero en el cotidiano, por ejemplo, esa comunicación vía WhatsApp que a veces es comunitaria o personal de ida y vuelta, y donde no solamente el lenguaje nos pone en medio de ese camino sinuoso, sino aparecen un montón de emojis, iconos y caritas a la libre interpretación. Yo creo que ahí se hace una combinación de ensalada rusa y dulce de leche que nunca va a salir bien. Es una situación tal como vos la señalás. Fíjate que vos escribís una palabra o una oración en WhatsApp, y la comunicación nuestra en general cotidiana está hecha también de tonos, claro, timbres, posicionamientos corporales, faciales y demás frente a lo que uno dice, ¿no? En general, cuando uno lee eso, suele restituir esos claro, aspectos de la comunicación en una palabra que no los tiene, más allá de que aparezcan emojis, sí, que pueden ser más o menos ambiguos o equívocos. Entonces, mientras una persona puede estar produciendo una palabra en WhatsApp con una entonación, con una intención, con un timbre, etcétera, con una modulación particular, quien lee eso del otro lado le puede estar dando la modulación contraria, la entonación contraria. Entonces es imposible que se encuentren en un lugar común, ¿viste? Claro. Claro, es muy difícil que una persona cara a cara, en el mismo tono, te diga, yo qué sé, se murió mi mascota y saca el 5 de oro en el mismo tono. Es imposible, ¿no? Es bastante difícil que usen eso, ¿no? Exactamente, dos cosas totalmente ambiguas que las puedo decir en el mismo tono. Pero si yo la escribo en la misma, ¿no? En la misma sintonía, y si encima, en lugar de decir mi perro, pongo el dibujito del perro, y en lugar del 5 de oro pongo una carita feliz con unos billetitos, claro, entrevero el asunto, más allá de que quiera exagerar la expresión, como eso también nos pone a ver, nos condiciona también al cara a cara, porque estamos acostumbrados a usar palabras que no tienen nada que ver con nada, y ahí se la voy a cargar a la juventud, porque cuando éramos jóvenes inventábamos palabras, y hoy sucede, y el lenguaje se hace más rico o más pobre, pero también hace que toda esa forma de comunicarnos en el cara a cara o a la hora de la comunicación, en este caso como receptor de la política, también no viene con todo ese prejuicio de qué quiso decir. Claro, vos fíjate, te pongo un ejemplo. Yo soy profesor, ¿no? Leo de León es profesor, también Cecilia también es profesora, pero esto funciona para todos, ¿no? Vos entrás a un salón y hay cierto conjunto de expectativas acerca de qué va a hablar esta persona, qué tal va a ser, macanuda, no macanuda, ¿viste? Ese tipo de cosas. Uh-huh. No bien la persona se pone a hablar, empieza a producir efectos en el estudiantado. Uh-huh. Pero no efectos con relación al contenido de lo que está diciendo, efectos emocionales. Claro. Que tienen que ver muchas veces con la corporalidad del docente, con la fluidez con la que habla, con el volumen de la voz, con el tono de la voz, con los timbres. Entonces, en esa relación entre el docente y los estudiantes, se puede producir una distancia o una cercanía que no está de ningún modo fundamentada en el conocimiento mutuo, porque ninguna de las dos partes conoce a la otra, y sin embargo pasan cosas en el orden afectivo o en el orden emocional. Claro. Y esas cosas que pasan tienen que ver con esa dimensión del uso de la lengua, que no es estrictamente la lengua, que tiene que ver con el cuerpo. Uh-huh. Entonces, vos mirás a los ojos al docente y por ahí no te cae bien, uh-huh, pero por ahí eres el mejor tipo del mundo, ¿entendés? Pero entonces empiezan a generar cuestiones, y el principal malentendido de todo eso es el prejuicio, es decir, claro,
el modo en que el contacto entre dos personas ya es parte de la comunicación que todavía no pasó al nivel de las palabras, por así decirlo. Tal cual. ¿No? Era lo que te quería plantear, el ejemplo fue mucho más claro a la hora de entender, ¿no? Cómo también el prejuicio es parte del lenguaje, ¿no? Está incorporado por las diferentes situaciones y por lo cotidiano. Entonces, yo un poco para redondear en esto que se va a dar en la presentación del libro, nosotros quienes entremos a la plataforma Zoom el día lunes, vamos a encontrar alguien que nos va a mostrar que el lenguaje es nuestro primer elemento para ese acto fallido. Podemos plantearlo así. Claro. Podemos plantear que siempre que alguien vaya a hablar, uno prejuzga con anticipación. Exactamente. Pero no porque sea, no en el sentido de los prejuicios habituales, como ideológicos, raciales o cosas por el estilo, sino porque en la medida en que uno se va a poner a hablar, suscita la interpretación. Y uno siempre se adelanta. Claro. A lo que el otro va a decir, entonces ahí se genera un prejuicio que nos empuja de lleno al malentendido, ¿viste? Y en la medida en que nosotros somos sujetos, porque somos sujetos de una lengua, porque hablamos, nuestra propia constitución como humanos está atravesada de punta a punta por este problema. No hay forma de deshacerse de ese problema. De modo que pensar en la existencia o en la posibilidad de fabricar una lengua que nos pusiera a resguardo de todos estos asuntos es un poco quimérico, ¿no? Entonces uno tiene que comprender el alcance y las consecuencias que tiene plantear que el ser humano es un ser de lenguaje. Sin lugar a dudas, Santiago, vamos a tener una oportunidad de seguir indagando en este aspecto y la posibilidad de adquirir un libro que lo desarrolla, que hay como una tesis, dice por allí en algún momento de esta situación, lo cual nos va a ilustrar bastante. Yo, desde lo personal, quiero agradecer a Leonardo de León, que siempre nos está poniendo pequeños desafíos para poder conocer diferentes autores, escritores, propuestas, y esta me parecía muy interesante desde el primer momento que lo ponía arriba de la mesa, hasta por la tapa del libro, como lo dijiste claramente cuando comenzaste la entrevista. Nos genera esa a ver, no sé ¿Qué palabra usar de este lenguaje tan rico que tenemos? Pero nos da la incertidumbre, ¿verdad? De decir, ¿qué voy a encontrar allí? Así que, muy agradecido con que nos hayas recibido aquí en la mañana de la 98.5 y poder compartir un ratito contigo. Y seguro que vamos a estar por allí en el Zoom el lunes 16 a las 20 horas junto a Leonardo de León, Cecilia Mancione. El link para poder ingresar a esa conferencia en Zoom los vamos a tener en la página del programa La Mañana, en Facebook, y la vamos a estar compartiendo. Así que, Santiago Cardoso, un placer conversar, y me parece muy interesante poder intercambiar, y estamos a las órdenes para seguir conversando cuando quieras, aunque no presentes un libro, para tratar de comprender y desencontrarnos también en el lenguaje. ¿Cómo no? Me gustaría. Déjame agradecerles a Leonardo, que además de ser un extraordinario amigo, también es un extraordinario interlocutor, a Cecilia, también a quien conozco hace tiempo. Gracias a vos por la posibilidad de hablar del libro, y por supuesto a los editores que hicieron un trabajo divino con el libro, y también a Sandino por haber escrito el prólogo. Y bueno, esperemos que la gente se sume el lunes y que se pueda armar un interesante intercambio
fundado en el desacuerdo, digamos. Santiago, yo te invito a que la próxima vez que hablemos, en 2 semanas, después que no sé, cuando vos consideres que tenés tiempo y podamos, vamos a hablar de Santiago Cardoso, vamos a conocerte, porque ahora conocemos, o por lo menos mostramos la oreja de la baraja de este libro, y quedamos claro, y quedamos con esa, ¿no? Necesidad de estar el lunes en la en la conferencia vía Zoom, pero después que esté el libro presentado, vamos a hablar con Santiago Cardoso, de su trayectoria, tal vez haya más para contar y que nos genere la misma sensación, y poder, con mucho gusto, poder estar en desacuerdo contigo, que es lo mejor del lenguaje. Y lo inevitable. Y lo inevitable. Muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a vos. Un placer. Saludos para tu audiencia. Estamos en contacto. Que pases muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Amigos, pasó por aquí por la mañana de la 98.5 el escritor Santiago Cardoso, que va a estar presentando a través de la plataforma Zoom el lunes 16 de agosto a las 20 horas, junto a el profe Leonardo de León y la profesora Cecilia Mancione, El colimador fallido, un libro de desacuerdo, y desacuerdo en el lenguaje. Me pareció una genialidad. Nosotros vamos a ir a la pausa y seguimos aquí en la mañana de la 98.5.